te invito a que puedas compartir esta serie conmigo. Y bienvenidos a nuestra tercera clase sobre evangelismo sobrenatural. Hoy vamos a hablar acerca de qué hay que decir y qué no se debe decir a la hora de evangelizar a alguien. Una de las grandes preocupaciones de las personas a la hora de predicar es que no saben lo que van a decir cuando tienen que hablarle a esas personas inconversas acerca de Jesús. Y hoy quiero prepararte para que cuando ese momento venga, estés listo y sepas qué cosas decir. Algunas cosas, y vamos a comenzar con ello, sobre lo que son necesarias que digamos y otras que no lo son. Nunca pregunte, ¿es usted cristiano? ¿Por qué? Porque si vivimos en un país que se llama cristiano, la mayoría de la gente te dirá que sí, que son cristianos porque nacieron en un país cristiano o porque sus familiares son cristianos. Y además, nosotros no estamos para separar a la gente por ideologías, pensamientos, religiones. Entonces, no vamos a preguntar, ¿es usted cristiano? Sea amable y cortés con las personas. Use conversaciones normales, ¿sí? Conversaciones de la vida, del deporte, las noticias. No hable demasiado. No hable mal de la religión que ellos pueden estar practicando. Nosotros no queremos ganar argumentos. Muchas veces pasa que perdemos a la persona con tal de ganar un argumento. No tire perlas a los cerdos. Si alguien lo está rechazando, no pasa nada. No se desenfoque con pequeñas cosas. Nunca vaya donde una persona por su pura apariencia. No hay que acercarse a la gente por su apariencia solamente. Asuma que ellos están listos para hacer la oración del pecador. Y no tenga miedo al no. No tenga miedo de orar después de que aún le hayan dicho que no. Yo siempre trato de llevar la conversación hacia la oración. Poder orar por la persona o poder guiar a la persona en oración. No trate de forzar las cosas. Nunca pregunte ¿cómo se siente? Generalmente le van a decir que muy bien. No cometa el error de no darle seguimiento a una semilla que ha plantado. Su actitud es muy importante. No hay que esperar que el pez venga a nosotros. Tenemos que ir preparados en oración y en ayuno todo el tiempo. No esperar por sentimientos. Hay que ir en fe, esperando algo. ¿A dónde y a quién vamos a ir a evangelizar? Cada persona tiene un círculo de influencia, como su casa, su trabajo, sus vecinos, su trabajo, como puede ser su negocio, su oficina, entre otros lugares. Y ese es el sitio donde se puede ir a evangelizar. Y Dios lo da, Dios nos ha puesto en esos lugares estratégicamente para que nosotros seamos luz. Hay que empezar hoy a ser la buena noticia, una buena influencia para todos los que están a nuestro alrededor. Y para eso tenemos que dar testimonio. Y testificando de Dios con la boca. ¿Cómo testificaba Jesús? 1 de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús fue el mejor maestro que nos enseñó cómo ganar almas. Él es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus pasos. Tengamos en cuenta algunas características de cómo Jesús testificaba del reino. Jesús amaba a los pecadores. Jesús era tierno, era amable, era guiado siempre por el Espíritu Santo. Buscaba el alma. Él apelaba al corazón de las personas. Hablaba con autoridad. Era natural y sobrenatural.
usaba un lenguaje común. Podríamos decir que Jesús era naturalmente sobrenatural. Nunca dejó un caso sin esperanza. Siempre tuvo compasión por las personas. Algunos ejemplos: Jesús y la mujer samaritana. Jesús se le acerca en una forma natural y una vez que empieza la conversación, entra en lo sobrenatural para ver el corazón de ella. ¿Y cómo hizo esto? Jesús le pide un favor. Jesús le está pidiendo algo natural y le dice: dame de beber. Jesús despierta en ella la curiosidad. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es que Jesús quiere llevar a la mujer a que tenga vida eterna y no dejó que ella lo sacara del enfoque. Jesús le despierta el deseo de tener la vida eterna. Pero el que beba el agua del que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Jesús conoce, por medio del don de palabra de ciencia, la condición familiar y la situación personal de la mujer. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven aquí, ven, regresa. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, el sexto, no es tu marido. Y eso has dicho en verdad. Jesús sabe, por el don de palabra de sabiduría, que la mujer es una futura adoradora y una evangelista. Por eso le dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que lo adoren. Jesús se le reveló luego como el Mesías: yo soy el que habla contigo. Resumiendo, podemos ver que primeramente Jesús se acercó a la mujer en lo natural y se dio cuenta de una forma sobrenatural que ella tenía un vacío en el corazón. Y ese vacío estaba tratando de llenarlo con la compañía de hombres. Jesús también supo de una manera sobrenatural que la mujer era una adoradora en potencia y que además se convertiría en una evangelista. ¿Y qué vemos con esto? Es que un don del Espíritu Santo puede ser la llave para tocar el corazón de una persona. Así que oremos para que el Señor nos revele cosas personales de las personas a las que les predicamos. Que nos dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Hay casos en la vida personal donde Dios nos da una palabra para una persona. Y cuando se la decimos, esa gente comienza a llorar, comienzan a quebrantarse. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser efectivos a la hora de compartir el Evangelio. Otro ejemplo es Jesús con Nicodemo. Jesús fue directamente al grano y nunca comprometió sus principios. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Jesús toma la iniciativa y desafía su forma de pensar. Jesús respondió: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le desafió su forma de pensar. Jesús despierta la curiosidad en él. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero también Jesús reprendió a Nicodemo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Jesús compartió su testimonio. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Nicodemo no se convirtió en un creyente inmediatamente, pero después sí lo hizo. Eso aparece en el libro de Juan en el capítulo 19. Lo que podemos concluir de este encuentro entre Jesús y Nicodemo es que Jesús nunca usaba la misma táctica, la misma forma, el mismo modo. En ese caso, Jesús conoció de una manera sobrenatural que Nicodemo tenía una fuerte mentalidad religiosa.
Sin embargo, Jesús se la desafió con palabras que el Espíritu Santo le dio. Otro caso, el ciego Bartimeo, o el ex ciego Bartimeo. El ciego clama a gran voz para que Jesús lo oiga. ¿Y qué sucedió? Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esto es Marcos 10, 46, 47. Aquí podemos notar que si el hombre estaba mendigando, significa que este hombre se encontraba en un lugar pobre y por tanto vivía entre gente pobre. Esto nos hace entender que este mendigo se encontraba en un barrio donde había muchos problemas. Sin embargo, Jesús fue hasta allí y muchos lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El enemigo quiso robarle el milagro a Bartimeo y hasta usó a la gente para que lo reprendieran. Pero ese hombre siguió clamando y reclamando lo que le pertenecía como hijo de Dios, hijo del pacto. Entonces Jesús se detuvo, mandó llamarlo, le llamaron y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detiene para hablarle a un mendigo, a un pordiosero, un hombre que estaba sucio, sin esperanza. Eso nos muestra cómo es el corazón de Jesús. Entonces Jesús le pregunta cuál es su problema, porque quiere oírlo directamente de él. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Marcos 10, 51. Jesús le da un cheque en blanco. ¿Qué quieres? Y el ciego le pide la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Por qué digo que Jesús le entregó un cheque en blanco? Porque Jesús le tiró la pelota a Bartimeo. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo podría haber pedido cualquier cosa, pero quiso recobrar su vista. Jesús le sanó por medio del don de sanidad. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Y cuál fue la clave? La sanidad de sus ojos. Eso fue lo que abrió la puerta del corazón de Bartimeo, y después de conocerle se convirtió en su discípulo y le seguía por el camino. En la vida de Jesús a menudo nos encontramos con que los dones del Espíritu Santo eran una clave muy importante cuando él testificaba del reino. Un ejemplo de esto fue la sanidad de Bartimeo, el don de sanidad que fue la clave para ganarse el corazón de este hombre y llevarlo a ser su discípulo. Otro caso fue el de Jesús y el ciego de nacimiento. Al pasar en Juan 9:1, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podemos observar que Jesús vio al ciego mientras pasaba. Mientras Jesús iba, algo sucedió. Una vez que comprendemos que los milagros sí ocurren, entonces vamos a buscar al perdido. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí los discípulos quieren encontrar la raíz del problema cuando le preguntan a Jesús por qué nació ciego. Y Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Jesús, por medio del don de palabra de ciencia, encuentra cuál es la raíz del problema. Luego, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Jesús habla de la prioridad, que es hacer la voluntad del Padre. Y que Él no tiene tiempo para perder en cualquier cosa. Por eso revela el propósito por el cual vino a la tierra, por el cual se acercó al hombre. Lo importante no era si este hombre o sus padres habían pecado. Lo importante era que Dios quería manifestar su poder en esta persona. Jesús
hace algo atrevido e inusual y fue guiado por el Espíritu Santo. Dice que le untó los ojos y luego fue sanado. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús, por medio del don de milagros y de sanidades, sana al ciego y lo gana para su reino. Una vez más, podemos ver que la clave de Jesús para testificar era cambiar las circunstancias naturales por lo sobrenatural. ¿Y cuáles son las instrucciones de Jesús para llevar a cabo este evangelio de una manera sobrenatural? Lo primero es orar por la paz de los inconversos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Lucas 10:5. Orar por la paz y por los hogares de los inconversos anula el poder de los demonios que han sido asignados por áreas para cegar la luz del evangelio en la vida de las personas. Si los inconversos tienen paz, podrán hacer decisiones que los lleven a conocer a Jesús como su Salvador. Entonces, primero, orar. Segundo, socializar con ellos. Quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Lucas 17. Y Jesús habla de entrar en esa casa, declarar paz, luego comer, beber, socializar con ellos, pero no tener una comunión íntima. Esto abrirá una puerta para que más adelante se les pueda hablar del Señor. La única razón, el único objetivo para socializar con ellos es hacerse amigos de ellos, para poder hablarles de Jesús. O sea, poder socializar, acercarse a ellos y hablarles de Jesús. Una cosa es socializar, otra cosa es ser amigos íntimos. La razón por la que uno debe socializar con las personas es para poder servirlas y de esa manera ganar su corazón para que conozcan al Señor. Y tercero, proveer para sus necesidades. Luego dice Lucas 10:9: sanad a los enfermos que hay en la casa y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Preguntar si están enfermos, lavarles el coche, cortar el césped, hacer actos de servicio. Y cuando a una persona se le ayuda en su necesidad, abre su corazón para recibir el evangelio. Por lo tanto, el siguiente punto es proclamar el evangelio cuando hemos orado, hemos socializado con ellos, sin hacer lo que ellos hacen. Y les hemos ayudado cuando han tenido problemas. Entonces es cuando el terreno está preparado para proclamarles y hablarles del evangelio. Jesús nos envía, en quinto lugar, a predicar el evangelio de manera sobrenatural. Sanad a los enfermos, dice Lucas 10:9. Y Mateo 10:7-8, yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es imposible predicar un evangelio sin sanidades, sin milagros, sin echar fuera demonios. Jesús nos envía y tenemos que hacer y practicar ese evangelio sobrenatural. No necesariamente tenemos que seguir el mismo orden todo el tiempo. Siempre hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos muestra para que Él se mueve y que Él haga lo que desea. Porque Él es el encargado de mostrarnos lo que el Señor está haciendo. En el próximo capítulo quiero hablarte acerca de cómo compartir tu propio testimonio, así que no te lo pierdas. Y comparte este material con amigos, con personas a las que quieres bendecir, y sigue adelante con cada uno de los capítulos. Te invito a que puedas compartir esta serie conmigo.